Te voy a hacer un cuestionario y tú vas a responder sí o no. No respondas en alto, hay nada más para ti. Le vas poniendo palomita o para tache estas preguntas. Una pequeña evaluación del manejo de tus finanzas según el reino. Entonces aquí está la primera pregunta. ¿Me ayudas ahí? Conozco exactamente cuánto es mi sueldo mensual. O sea, no le pones sí o no. Que aquí una cosa interesante sería, o sea, el esposo y la esposa conocen los dos cuál es el ingreso neto de la casa. La siguiente pregunta. ¿Conozco con precisión en qué y cuánto gasto mensualmente? ¿Exactamente sabes cuánto gastas? Y la siguiente pregunta es muy importante. ¿Mis entradas son mayores que mis salidas? Porque si tus salidas son mayores que sus entradas, no funciona la administración, ¿no? Otra pregunta. ¿Diezmo puntualmente el 10% de mi ingreso? Nuevamente, dentro de la administración del reino, este es un principio muy importante. ¿Tengo un presupuesto mensual el cual reviso con mi esposo o mi esposa periódicamente? No, ya se están poniendo más difíciles las preguntas, ¿no? ¿Mis finanzas son transparentes con mi cónyuge? O sea, ¿tu esposo sabe cuánto debes, mujer? Esposo, ¿sabe tu esposa por qué tiene que estar orando en cuanto a las finanzas? La siguiente, al describir las compras que realizo en mi familia, diría que son con paciencia e inteligencia más que ser impulsivos. Órale, está poniendo bueno. Mensualmente aparto para los gastos periódicos o anuales como inscripciones, servicio de coche, festejos o viajes. O nada más cuando llega el viaje sacas el plástico, ¿no? Sin haber previsto y te endeudas. ¿Cuento con un fondo de emergencias de por lo menos 2 meses de sueldo? Ayer estuvimos aprendiendo acerca de este fondo de emergencia. No es ahorro, es tener algo para que entonces no recurras al crédito, porque tienes ese fondo. Y esa es una buena regla, 2 meses de sueldo, tu fondo de emergencia, porque las emergencias suceden. Aparte de mi deuda hipotecaria, ¿puedo decir con orgullo que estoy libre de deudas? Y tú dices, no, ya lánceme una facilita, ¿no? Porque nomás como que no. ¿He revisado el buró de crédito y no tengo ningún saldo pendiente? Es una buena práctica, una vez al año revisar el buró de crédito, para que estés bien pendiente. ¿Mi hábito es pagar con efectivo sin recurrir al crédito? ¿O es al revés? Y no quiero decir que tengas que tener el efectivo, pero una tarjeta de débito es efectivo. ¿Estoy ahorrando por lo menos 5% de mi ingreso? Órale. ¿Tengo un plan de ahorro para el retiro? ¿Busco dirección para las decisiones financieras que tomo con Dios a través de la oración, la Biblia y el consejo? Esta está muy buena la que sigue. ¿En mi trabajo me conocen como alguien responsable y diligente? Y si ya dánseme una facilita porque nomás. ¿Cuento con cobertura de parte de mi trabajo o cuento con un seguro para atención médica mía y de mi familia? ¿Mi automóvil está asegurado? ¿Estoy involucrado con tiempo, con energía y con dinero en alguna obra social? Cuando otros me piden prestado, prefiero dar una ofrenda de amor única que atar a otra persona con un préstamo. Y esta última, ¿tengo testamento? Entonces, si tú le pusiste palomitas a todas, acércate conmigo para que nos des el seminario de paz financiera, ¿no? Y si no, qué bueno que estás aquí. O sea, todas estas son, a lo mejor pusiste varias tache, pero son áreas de oportunidad para caminar en nuestras finanzas. Y tenemos que ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Y quiero comenzar leyendo un pasaje en la Biblia que es en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Si quieres abrir tu Biblia ahí, o prender tu teléfono y enfocar tu Biblia ahí, o levantar tus ojos a la pantalla. Pero 1 de Timoteo, Pablo escribe a su discípulo Timoteo. Esta es una carta pastoral. El pastor Pablo le está escribiendo a su discípulo
que resulta que es el pastor Timoteo. Timoteo estaba a cargo de una congregación. Y Pablo le escribe y le da un consejo para que se los dé a dos grupos de personas. El primer grupo, que está aquí en el versículo 6, es aquellos que quieren enriquecerse. Y mira, yo creo que no hay nada de malo querer tener riquezas, pero si es tu único objetivo y lo quieres hacer de una manera fuera de tiempo o más rápido de lo que se puede hacer, te vas a meter en muchos problemas. Y es aquí Pablo que escribe primeramente para este grupo, el grupo que tiene mucha prisa para enriquecerse, y les dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando estás sometido a Dios, ya eso es una riqueza. Cada uno esté contento con lo que tiene. Es el principio de contentamiento. Con lo que tienes que estar contento. Y de ahí partes. No es conformado. No es decir, ya no va a tener más. No, es que podemos tener más, podemos anhelar a más, pero tenemos que estar partiendo de que estemos contentos con lo que tenemos, porque si no, nunca vas a estar contento con lo que llegues a tener después. Versículo 7. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Esta es una gran verdad. Llegamos al mundo encueraditos y nos vamos a ir de este mundo, pues no sé si encueraditos, pero no nos vamos a llevar nada, ¿no? Y esto tú y yo tenemos que entre este periodo. O sea, cuando ves tú un epitafio, ¿no?, que dice de 1965 al 2000X y hay una rayita en medio, este es lo que tenemos que administrar. Pero ni al principio ni al final, nada de lo que está aquí en la tierra ni llegamos con él ni nos vamos a llevar. Pero tenemos que administrar, digamos, ese guión. Y entonces dice en el versículo 8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Tenemos que tener este contentamiento. Hay cosas básicas y tener alimento, ropa, un techo y estamos felices. Si anhelamos más, pero tenemos que partir con un contentamiento que nos va a dar un buen ritmo hacia adelante. Versículo 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos. No hay que vivir con la ambición de hacerse ricos. Es como la felicidad. Los que están buscando su felicidad nunca la encuentran. En cambio, los que están ocupados en otras cosas, los alcanza la felicidad. De igual manera así con las riquezas. No debe de ser, como dice aquí, esa ambición de todos los días quieres estar. Los matrimonios jóvenes tienen luego la meta y dicen, no, yo quiero lo más rápido posible vivir como mis padres viven. Pero resulta que a tus padres les llevó 3, 4 décadas. Y tú quieres lograr en un año lo que ellos lograron en 4 décadas. Es una ambición que te puede llevar a meterte en muchos problemas. Porque hoy en día sí lo puedes lograr a través de plásticos y créditos y todo ese rollo, pero te vas a meter en un problema financiero a largo plazo. Entonces, dice, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Entonces, si tienes una ambición por el dinero, puedes caer en tentación y vas a quedar atrapado porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sabes cuáles son las heridas más dolorosas? Las que nos causamos cuando rompemos relaciones. Son las más dolorosas, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, no es machucarte el dedo en la puerta. Es cercenar una relación. Y la economía es una de las razones principales que esto puede suceder. Si tienes prisa por hacerte rico, toma el consejo de Pablo. Ahora, más adelante, ahora Pablo les da un consejo a los que ya son ricos. ¿Te acuerdas que estuvimos platicando que nosotros aquí somos del 5% más rico del planeta? Si tú tienes casa propia y coche propio, eres del 5% más rico de todo el planeta. Entonces lo que escribe aquí Pablo es para ti. Y Pablo dice en el versículo 17, enséñales a los ricos de este mundo, y entonces levanta la mano, y necesitamos ser enseñados, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. El dinero es inestable. Tú no puedes tener tu esperanza y tu confianza en tu cuenta de banco, en tus ahorros, en tus posesiones y ni aún en tus relaciones. Dice, deben de depositar su confianza en Dios. En Dios debe de estar nuestra confianza. Y Pablo no está diciendo que es malo ser rico.
pero que tenemos que tener cuidado, o al anhelar riquezas, o al ser ya tener las riquezas, de que no nos extraviemos amando al dinero o confiar en el dinero. Necesitamos confiar en Dios. Deben depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que ¿y qué dice? Disfrutemos. Dios sí quiere que disfrutemos nuestros bienes. Él no se enoja de que te vayas de vacaciones. En especial si ahorraste para irte de vacaciones y más bien no te endeudaste para irte de vacaciones. Pero, está bien, hay que disfrutarlo. Y está bien darse los gustos. Y aún Dios es sabio porque pone en el matrimonio un balance. Por ejemplo, mi esposa le gusta tener una sala linda y cómoda. Porque si fuera por mí nos sentaríamos en guacales, ¿no? Pero en el balance, porque soy muy ahorrador. Pero en el balance, pues tenemos una digna sala. Y Dios es sabio y es bueno, hay que disfrutarlo. Para eso es el dinero. Y obviamente lo más hermoso es cuando lo damos, que vamos a hablar acerca de esto. Pero dice para que lo disfrutemos, nos da lo necesario para disfrutarlo. Pero esa es la paz financiera. ¿Estás disfrutando? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque puedas tener riquezas con tristezas y eso no viene de Dios. Eso no está en el orden ni la voluntad de Dios. Él quiere que tengas, pero que lo disfrutes. Y continúa diciendo versículo 18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. Tenemos la economía, tenemos que tener la economía para hacer buenas acciones. Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Pero fíjate, porque Pablo dice, no te vas a llevar nada. Y entonces, ¿a qué futuro se está refiriendo? Porque se dice, estás acumulando para un buen futuro, está hablando de la vida eterna. Jesucristo nos enseñó que invirtamos en las riquezas del reino, en el cielo. Cuando tú y yo damos, bendecimos a otros, caminamos en el orden de Dios. Y es lo que Pablo nos está diciendo, para ese futuro, para poder experimentar lo que es la vida verdadera. Yo creo que vamos a la vida verdadera. Vivimos, claro que tenemos vida, pero la vida plena y verdadera es en la presencia de Dios. Y entonces tenemos este consejo. Y tú puedes estar en alguno de estos dos grupos, los que buscan y quieren o los que ya están, ¿sí? A lo mejor quieres más, pero tienes que hacerlo en un orden. Y hemos estado hablando de este consejo. Y hoy yo te quiero hablar de los todos en la paz financiera. Y te voy a dar algunos todos que son importantes para mantener nuestro enfoque y nuestra administración según el lugar donde habitamos. Tú y yo habitamos en la casa del Padre. Somos hijos de Dios y hemos creído en Jesucristo. Y en la casa del Padre, así es como se llevan las finanzas. Primero, todo lo que tenemos ha sido dado. Todo lo que tenemos ha sido dado. El Salmo 24:1 nos dice esto: la tierra es del Señor, y luego dice, y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Acuérdate, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Pero lo que tenemos, lo que logramos, tenemos que tener esta perspectiva: viene de Dios hacia nosotros. Y ese es el primer paso más importante para que tú puedas tener una administración según el reino de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, que te traiga paz y alegría y la puedas disfrutar y pueda ser de bendición para propios y para extraños. Que contemplemos que todo viene de Dios, porque somos tan orgullosos y pensamos que nosotros lo hemos logrado. Como yo desarrollé este don para este negocio y esta habilidad, ¿quién te dio ese don para hacer ese negocio? Dios. ¿O tú fuiste y lo compraste a la tienda de dones? ¿Sí? Me da el don de buen administrador, ¿no? Me da el don de la voz bonita del cantante, ¿no? Del que sabe tocar la guitarra, ¿no? ¿Verdad que Dios nos los dio? Claro que tú y yo los pulimos, los fortalecemos, ¿sí? Le sacamos brillo, pero el don lo puso Dios. La vida que tienes, Dios te la dio. El tiempo que estamos aquí, Dios lo permite. Y necesitamos, aún las oportunidades nos las da Dios. Mira, aún las pruebas, Dios las usa, porque no es que Dios mande las pruebas, pero Dios las usa para sacar lo mejor de nosotros. Cuando
como cristianos tenemos esta costumbre, dar gracias a Dios en los alimentos. Yo creo que es algo muy bonito. Y estás sentado ahí a la mesa y bendices los alimentos, pero de repente detenerte y decir, gracias a Dios porque tenemos alimento en este momento. Es un reconocer que de Él viene de todo y que dependemos de Dios, como nos aconseja Pablo. El otro día fui con una familia a comer y el varón hizo una oración que me encantó y dice, él estaba orando, Señor, gracias porque aún podemos escoger qué comer. ¿No das gracias de eso? Aún podemos ver el menú y escoger, o aún tú puedes, no sé qué vas a comer hoy, ¿no? Chino, asiático, mexicano, carne, o qué te antoja, y puedes escoger. Gracias a Dios porque aún podemos escoger y tener para comer. Esto es lo primero, todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y como administradores, entonces vamos a dar cuentas a aquel de quien viene todo en un día. Lo siguiente, todo lo que necesitamos está prometido. Claro que necesitamos recursos y necesitamos esas oportunidades, las necesitamos para caminar hacia adelante, pero Dios lo ha prometido. Pablo escribe en Filipenses y nos dice, no te agobies, no te afanes, o sea, relájate, porque dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. La clave está al final de este pasaje, en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, tienes acceso a las riquezas gloriosas que Dios tiene para ti. Si no estás en Cristo Jesús, no, y entonces este versículo no es para ti. Pero en Cristo Jesús lo que sucede es que tú y yo creemos en Jesucristo. O sea que es el Hijo de Dios, el amor del Padre manifestado a los hombres, porque Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Es Jesús y caminó una vida excepcional, una buena administración de su vida, una vida santa sin pecado. Y Él mismo dio su vida santa para morir por nosotros en la cruz. Y en la cruz derramó su sangre, porque la vida está en la sangre. Y al entregar su vida, pagó por lo que tú y yo debíamos. Él venció a la muerte, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y si tú y yo creemos en Él, entonces somos nuevas criaturas. Somos hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. O sea que lo que hay en la casa del Padre, tú y yo podemos tener acceso. Está prometido. Y entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es pedir, orar. Escucha esto. Dios va a actuar en respuesta a nuestras oraciones. Lo que tenemos que hacer es levantar una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, en el orden de Dios, en el tiempo de Dios. Y entonces de esa manera vamos a tener acceso a lo que ya está prometido, porque Él dijo, voy a proveer todo lo que necesiten. ¿No te has encontrado en un momento que dices, como que necesito clientes? ¿Como que necesito creatividad? Como que necesito un buen administrador en el negocio, como que necesito orden, como que necesito un local, o sea, ¿qué necesitas? Y entonces en orden lo pides a Dios, porque lo que necesitamos está prometido, todo. Ahora, lo siguiente, todo lo que hacemos está conectado. Porque tenemos un pensar, y esto se va a relacionar con el punto anterior, pero tenemos un pensar, decimos, lo del dinero no tiene que ver con nada más en nuestra vida. Y no es cierto, todo está conectado con todo. ¿Sí? O sea, en tu cuerpo todo está conectado, ¿no? Muérdete el dedo chiquito, ¿no? Y te duele pues por todos lados, ¿no? O sea, no es que digas que este está desconectado. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que pasa en el espíritu enferma al cuerpo. O entristece al alma. Y entonces todo está conectado, pero también en nuestra vida y en nuestro actuar. Dios tiene un plan de salvación para tu vida. Y ese plan es un plan integral. Él nos ha llamado a su libertad. Estamos en esclavitud y Él nos ha llamado a libertad. No solamente espiritual, pero también una libertad en cuanto a sanidad y en cuanto a finanzas y en cuanto a relaciones y en cuanto a sueños y en cuanto a logros y en cuanto a productividad. Todo está relacionado. Y entonces tenemos que entender esto. En nuestras finanzas,
cuando se atoran, cuando no las vemos bien o cuando nos están quitando la paz, porque tú puedes tener falta de paz sin dinero o con dinero. Y entonces, si tienes falta de paz, tienes que analizar esto, alguna de las cosas que vamos a ver que están relacionadas. La primera es las relaciones. Relaciones rotas afectan el que tú puedas gozar de tus finanzas. Estorban la manera en que tus finanzas van. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela como entendimiento. Ella podrá ser más débil, otra versión dice más frágil. ¿Sí? Que yo luego digo, no, ellos no son ni débiles ni frágiles, ¿no? Yo tengo una mujer fuerte y vigorosa. Pero dice, pero participan por igual del regalo de nuestra vida que Dios les ha dado. Trátenlas como es debido. Y aquí está la clave, dice, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Viene un varón conmigo, saca una cita para hablar de finanzas. Y me empieza a decir, pastor, es que está atorada mis finanzas y el negocio y como que no se me dan. Y empieza a platicarme todo esto y de repente yo le interrumpo. Y yo normalmente en ese tema les hago dos preguntas. La primera le digo, ¿estás diezmando? Porque si no estás diezmando, entonces estamos hablando que tu economía no es la del reino. Tú estás hablando de otra economía afuera. Pero si tú estás en el orden de Dios, estás diezmando, entonces sí podemos hablar acerca de esto. Y eso es lo primero. Pero la segunda pregunta que le hago, obviamente este varón es casado, le digo, ¿cómo estás tratando a tu esposa? E inmediatamente veo su mirada que dice, ¿qué tiene que ver mi esposa con mis finanzas? Yo le digo, todo. Lo llevo a este pasaje. Porque de la manera que tú estés tratando a tu esposa, ¿te acuerdas que todo está prometido de parte de Dios? Pero entonces tú llegas y levantas una oración a Dios, Padre en los cielos. Necesito, y le pides, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí es que si tú estás tratando mal a tu esposa, tus oraciones van a tener estorbo. ¿Por qué? Porque resulta que Dios es papá de tu esposa. Y entonces, Dios es tu papá, pero también es tu suegro. Y entonces cuando tú vas con Dios, le dices, papá, pero también Él te escucha como suegro. ¿No? Y como que Dios desde allá arriba dice así como que, sí, y ya le iba a poner palabras a Dios, pero no, dice, amado hijo, ¿sí? ¿Cómo estás tratando a mi esposa, a mi hija, a tu esposa? ¿No? O sea, queremos que Dios nos bendiga, pero tenemos que recordar que es el papá también de nuestra esposa. Y Él no va a bendecir, no va a escuchar una oración que venga de un corazón que solamente está interesado en algunas cosas, pero que en otras cosas no obedece a Dios, como Él nos los ha dicho. Y las esposas dicen, sí, pastor, sígale, no va bien, ¿no? Ya ni codazos tengo que darle, usted va solito sobre el esposo, ¿no? Pero aún las esposas de igual manera, tus relaciones, y tienes que analizar cómo están algunas relaciones y qué está pasando en mis relaciones relacionadas con mi economía. ¿Hay algo ahí que se esté estorbando? ¿O hay algo ahí que Dios me está protegiendo para que no se quiebren o no se distancien esas relaciones? Otra cosa que está conectada es cuando tú ves si estás sembrando o cosechando algo. Te voy a dar, antes de pasar a este pasaje, no me lo pongas todavía, pero el principio de la siembra y la cosecha tiene 4 puntos. El principio de la siembra y la cosecha del reino. El primero es que si no hay siembra, no hay cosecha. Dice, sabiduría. Por muchas veces quieres cosechar, pero no has sembrado. Quieres que te traten bien, pero tú no has tratado bien. Los jóvenes de repente salen de la universidad y quieren ya que les den el puesto del director, ¿no? Y se ven como los chavitos aquí que acabamos de ver, ¿no? Y llegan con el dueño de la empresa, es que yo quiero de director. No, tienes que sembrar. Y si te mandan a limpiar acá o a ir por allá, por ejemplo en Bimbo no importa qué posición entres, te mandan de repartidor. Y hasta de osito Bimbo te visten. ¿Por qué? Porque tienes que sembrar para entonces poder cosechar. Es lo primero, si no siembras no hay cosecha. Lo segundo es, de acuerdo a lo que siembres vas a cosechar. De acuerdo a lo que siembres vas a cosechar. Lo tercero es que siempre hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. No es de inmediato, siempre hay un tiempo. A lo mejor tú dices, he sembrado y no he visto. Sigue sembrando y te aseguro que verás.
Y lo cuarto es que siempre hay una multiplicación. Para bien o para mal, siempre hay una multiplicación. Si siembras un granito de elote, vas a cosechar una mazorca. Ahora sí, Proverbios 28:8, mira lo que dice. Los que siembran injusticia cosecharán, ¿qué? Entonces, lo que tú tienes que hacer, ver en el momento que estás viviendo financiero, tienes que hacerte esta pregunta: ¿estoy cosechando o es un tiempo que estoy sembrando? Porque a lo mejor tú estás cosechando desgracia. ¿Será que has sembrado injusticia? Y tú dices, pero nada más fue poquita. Acuérdate, se multiplica. Para bien o para mal. Nada más fue un caso. Bueno, se multiplica. Pero entonces, quizá el momento donde estás es un tiempo para sembrar, para estar sembrando continuamente. Siembra trabajo, siembra honestidad, siembra dedicación, porque eso en su tiempo va a dar la cosecha, va a dar su fruto. Lo siguiente que tenemos que ver en esto que está conectado es, ¿será que la nube se esté moviendo? Mira, este principio es muy, muy interesante. El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto e iban por el desierto, y mientras atravesaban el desierto, mira lo que dice Éxodo 13:21. Dice, el Señor iba delante de ellos. Y así va Dios en nuestra vida. Y dice, y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Y entonces lo que sucedía es que ellos tenían una nube arriba del pueblo. Y entonces de repente estaban acampando. Y estaban allá, entonces acampaban y empezaban a hacer los asados y demás. Pero de repente la nube se empezaba a mover. Y el pueblo veía eso y decían, levanten la tienda y todo rápido, empaquen. Y seguían con esto. Porque era que Dios se estaba moviendo. Este es el principio. Puede ser que la nube de Dios se esté moviendo. Yo he visto casos en donde gente dice, es que no entiendo por qué he trabajado en esto y he sembrado y he puesto y demás. Y yo le digo, ¿y será que Dios esté moviendo la nube hacia otra cosa, hacia otra área en algún tiempo? Y necesitamos estar pendientes de eso. Yo tengo una profesión y yo trabajaba en mi profesión y fui de los mejores en mi profesión, pero en mi propia vida de repente la nube de Dios se movió y yo fui entendido para decir, se está moviendo la nube, y entonces me moví con la nube y ahora soy pastor, pero vengo de allá. O sea, tenemos que ser, porque a lo mejor ya se movió la nube y tú estás ahí en el desierto a pleno sol y Dios te dice, para acá, porque Dios va delante de nosotros que vivimos en la casa del Padre. Entonces tenemos que estar discerniendo esto. Quizá no se ha movido la nube y nada más tienes que ser buen administrador, más fiel, tienes que estar sembrando. Lo siguiente es, quizá hay algún pecado sin confesar. Y no tenemos que caer en eso, porque a veces decimos, tiene problemas económicos, seguro está en pecado. No necesariamente. O sea, hay muchas razones como las que estuvimos viendo ahorita, pero una sí puede ser que haya pecado en la vida de una persona. Mira lo que dice Santiago 5:16. Y habla acerca de confesar los pecados. Y dice Santiago, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Un pecado oculto es un pecado que no has confesado, que nadie sabe y que no estás arrepentido de él. Y a lo mejor así en lo secretito nada más estás ahí, ¿no? La siguiente semana viene Antonio Morva, que su especialidad es hablar acerca de pornografía. Y él nos va a hablar acerca de cómo hay una toxina y cómo daña y afecta tu vida y tu familia y tu productividad. O sea, ese es un pecado oculto y muchas veces puedes estar ahí en lo secretito. Pero cuando tú dices, reconozco que esto ofende a Dios, te arrepientes con Dios, lo confiesas con alguien más, alguien crecido en Cristo. Y le dices, ora por mí, porque tengo esta batalla, lo sacas a la luz. Y entonces dice, vas a ser sanado. Pero mira lo que dice a continuación, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora, tomando la parte de abajo nada más, tiene que ver con que todo lo que necesitamos está prometido. Cuando tú y yo oramos, la oración del justo, el que se ha arrepentido, el que se ha cubierto con la sangre de Cristo, la cual limpia y perdona nuestros pecados, dice, tiene mucho poder y va a tener resultados maravillosos. Y a lo mejor tú dices, esa palabra, maravillosos, es la que quiero para el negocio, es la que quiero para mis finanzas. Ok, entonces tienes que ligarlo con la parte de arriba. Porque alguien que tiene un pecado oculto y que está necio en su mal caminar,
no es un justo. Somos justificados cuando nos arrepentimos y tomamos el recurso de perdón y limpieza que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo murió en la cruz, porque Él pagó esa deuda. Y cuando tú y yo la reconocemos, podemos recurrir a las riquezas que Dios tiene para nosotros, incluyendo su perdón y misericordia. Y entonces, siendo justificados por los méritos de Cristo, podemos ir ante nuestro Padre en los cielos y también nuestro suegro, porque estamos en paz con nuestra esposa, y hacer una oración, y cosas maravillosas van a suceder. Pero tienes que revisar si no hay pecado oculto. Y lo otro podría ser lecciones por aprender. Dios es un Padre y Dios quiere enseñarnos cosas. Yo aprendí una cosa en la secundaria: los exámenes son para pasarlos. Oh, sabiduría del cielo. Porque yo vi en la secundaria que te hacían examen y primera vuelta y segunda vuelta y extraordinario 1 y el 2 y el 3 y el 4, ¿no? Y yo decía, pues qué lata, ¿no? Pero de repente dije, ya entiendo. Lo que quieren es que pase el examen. Por eso me dan tantas oportunidades. Sí, exactamente eso. Ok. Y entonces ya pasé los exámenes. De igual manera, ¿será que hay una prueba en tu vida? O sea, es ser entendidos. Mira este pasaje, Santiago 3:13. Nos dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y en esos conflictos, y en especial los financieros, tenemos que tener humildad. Y tenemos que hacerle una pregunta a Dios. Dios, ¿qué quieres enseñarnos en este tiempo? Te decía que Dios no necesariamente mandó esa prueba a tu vida, aunque la Biblia dice que Dios disciplina a los que ama. Pero te aseguro que Dios no va a desperdiciar esa prueba en tu vida. Es igual que los padres. O sea, los padres no metemos en aprietos a nuestros hijos a propósito, pero ya que se meten en aprietos, pues les enseñamos una lección, ¿no? Está tu hijo jugando fútbol en el jardín, rompe el vidrio del vecino de a un lado. Tú no lo mandaste a propósito a patear la pelota tan alto, ni les compraste un balón que bota bien a propósito y de cuero para que rompiera el vidrio. Pero ya que lo rompió, pues ahora sí vamos a aprender. Y entonces agarras a tu hijo y vas a la casa del vecino y le tocas, ¿no? Mijo, usted le dice. Y sale el grandulón el otro. Perdón, señor, le rompí su vidrio. Ya está aprendiendo, ¿no? ¿Y qué más? Yo se lo voy a pagar con mis domingos. Bien, trato. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Enseña, igual Dios. O sea, no necesariamente Dios te metió en ese problema. Fueron nuestras malas decisiones, nuestras prisas financieras, nuestro amor al dinero, nuestra falta de sabiduría. Pero ya que estás ahí, Dios te va a enseñar algo. Y una buena pregunta es decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Porque ya me urge pasar este examen. Ya me quiero ir con los de preintro, ¿no? Ya no me quiero quedar en la primaria financiera. Pásame a la secundaria. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Todo está conectado, familia. Y a Dios sí quiere nuestra paz, pero Él va a aprovechar todo. Él quiere madurarnos. Ahora, seguramente estás pensando esto, con todas estas cosas que yo te dije que están conectadas. Y dices, pero es que yo he visto que el vecino estrena coche cada semana. Y ni sé quién es su esposa porque pasan señoras y acá. Y ni respeta a nadie. Y quién sabe a qué se dedica y demás. Y entonces la Biblia dice, no envidies a los impíos. ¿Qué está sucediendo ahí? Te lo ilustro de esta manera. ¿Sí? Los Miserables de Víctor Hugo. Buen libro, te lo recomiendo leerlo. ¿Qué pasa si tú llegas y ves el libro de los Miserables y ves el capítulo 5 donde Jean Valjean le roba al obispo? Y nada más lees el capítulo 5. Tú evalúas y dices, pues mugroso Jean Valjean, qué bueno que era preso. Pero necesitas leer todo el libro para hacer una evaluación correcta del libro. Y lo que tú estás viendo con el vecino es solamente un capítulo. No ha acabado la historia. Y a lo mejor el capítulo se ve bien interesante. Dices, ay, un coche nuevo cada semana, ¿qué marcas? Y vuela y tiene avión propio. Pero estás viendo un capítulo. Pero la pregunta es, ¿y cómo va a acabar la historia? Tú y yo estamos escribiendo el libro de nuestra vida. Lo interesante es que Dios es coautor, porque tú y yo vivimos en la casa del Padre. Dios es coautor de nuestra historia. Y Él quiere una gran historia. Y tenemos que confiar en esto.
no te compares. Otra ilustración de esto, quizá llega o ha llegado tu hijo y te dice, papá, pero es que en casa de mis primos no recogen su ropa. ¿Y tú qué le dices con mi papá? Pues así será en casa de tus primos, pero aquí la recoges. ¿Sí te ha pasado? Entonces tú dices, es que en casa del primo está pasando esto. Pero Dios, tu Padre en los cielos, te dice, pues sí, ¿te quieres ir a vivir a casa del primo o quieres vivir en esta casa? Pero aquí se recoge la ropa. ¿Por qué quieres que tus hijos recojan la ropa? Porque hay un carácter, hay una formación, hay un crecimiento, hay una disciplina, hay algo bueno. ¿Por qué Dios nos pide y nos evalúa y aún nos exige? Comparativamente a lo mejor nos está exigiendo más, porque Él tiene un gran proyecto en nosotros. Porque eres demasiado valioso para que salgas a ver cómo sales. Hay algo que Dios está formando, pero tú tienes que tomar la decisión. Tú puedes irte a vivir a casa del primo, del vecino, ¿sí? A la buena, como te entiendas. Pero ¿sabes qué? Yo he probado que es vivir en la casa del Padre y yo no me muevo de aquí y a mí nadie me mueve de aquí. Yo prefiero el trato de Dios siempre que verme las olas. Yo prefiero estar siguiendo la nube de Dios siempre que estar a mi suerte. Entonces todo está conectado. Ahora, lo siguiente es que todo llega al obedecer. Todo lo que necesitamos está prometido, todo está conectado y entonces necesitamos revisar qué está estorbando nuestras oraciones, qué puede potencializar nuestras oraciones. No te pierdas el curso de Padre Nuestro, porque vamos a estudiar el modelo que Jesús nos dejó de la oración del Padre Nuestro en los grupos de crecimiento. Pero lo siguiente es, todo llega al obedecer. Deuteronomio 28:1 dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en prácticas todos los mandamientos, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Me encanta esta parte, te alcanzarán. Nos está diciendo que si tú vas en obediencia y vas caminando, y a veces nos equivocamos, pero Dios es de misericordia y nos da una segunda oportunidad y vamos caminando. Lo que va a suceder es que de repente van a tocar a nuestra casa y tú vas a decir, ¿quién es? Las bendiciones de Dios, y no nos vamos aquí hasta que la recibas. Y tú dices, ¿le abro o no le abro? Y aunque no le abras, empiezan a pegar a la puerta y queremos entrar porque te vamos a alcanzar y te vamos a bendecir, porque has sido enseñable, humilde, obediente. Has confesado, has revisado tu caminar. ¿Cuáles son estas bendiciones de Dios? Continúa en el versículo 3 de este mismo pasaje de Deuteronomio. Estas son las bendiciones, si quieres ponerlas ahí en la pantalla. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Pásale la siguiente. Ahí está. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canatas de fruta y tus paneras serán benditas. A lo mejor tú dices, sí, pero esta es una bendición como para los granjeros, ¿no? No, es que en ese tiempo había agricultura. Pero esto da igual si tú te dedicas a las computación, a las redes, a lo mercadotecnia, a lo que te dediques. Ahí esta bendición continúa. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. No estás ya levantando la mano y dices, yo quiero eso. Y el Señor vencerá a tus enemigos. Cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con graneros. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Wow. Y todo esto te va a alcanzar. O sea, por más que te alejes, si tú eres obediente, te va a alcanzar. Y entonces llega esta bendición, pero la clave es obedecer. De nada sirve llenar tu mente de conocimiento. Saber que es hacerlo, ponerlo por práctica. ¿Va a haber resistencia? Seguro que sí. ¿Va a haber batalla? Seguro que sí. Y el primero que tienes que vencer es a ti mismo. Porque te tienes que hacer disciplinado y tienes que buscar y tienes que humillarte y tienes que confesar y tienes que reconocer. Pero hay bendición hacia adelante. Todo viene al obedecer. Seamos obedientes, hijos
entendidos. ¿No puedes ver eso también en casa? Un hijo obediente, ¿verdad? Que como que camina más aquí. Y el obediente es porque es entendido. Lo último es que todo lo que damos está premiado. A final del día, la economía, el grado más alto para las riquezas y lo que hemos trabajado y ganado con sudor y ahorrado diligentemente es el dar. El dar. Y todo lo que demos está premiado. Palabras de Jesucristo nuestro Señor. Él dijo, den y recibirán. ¿De qué damos? Damos de aquello que hemos trabajado y ganado dignamente, de aquello que hemos administrado, habiendo provisto primero para los propios, pero somos generosos para dar. ¿A quién? Los que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudiendo, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Ves el principio de la siembra ahí? O sea, si tú siembras vas a recibir, y si siembras más vas a recibir más. Todo lo que demos está premiado. Y ese es el último gozo. Cuando tú has hecho una buena administración, el ser generoso. Porque si no eres generoso, te echas a perder. Las riquezas te echan a perder. Pero si tú eres generoso, te mantienen en un balance. Y te mantienen alegres. Cuando tú das, hay alegría. Cuando no has dado y empiezas a dar, de repente como que te empieza a doler aquí, ¿no? Al principio o acá, no sé dónde. Pero poco a poco empieza a haber un gozo en tu corazón y en verdad al generoso nada le falta, nada le falta. Termino con Jeremías 29:11. Palabras del Señor para ti. Y Él te dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Él tiene plan para ti, pero aquí en la casa, no allá afuera. Es aquí en la protección, la bendición de Dios. Son planes para su bien y no de mal. Dios no te desea mal. Él quiere lo mejor para ti. Pero en un plan de salvación integral, dice, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Quizá tú ves el futuro y no lo ves lleno de esperanza. Tienes problemas financieros, ahorita que estamos hablando de este tema. Y no sabes cómo vas a salir. Ríndete a Dios. Ayer nos dijeron esta frase, el orden de Dios produce milagros. ¿Tú quieres ver esos milagros? Éntrale al orden de Dios. Termino con esta ilustración. Había un hombre joven queriendo enriquecerse pronto, cristiano, pero de repente pidió préstamos al banco, tenía negocios de bienes raíces y de repente vino, pidiendo mucho y empezó a hacer mucho dinero, pero de repente vino una crisis económica y su negocio no funcionó y entonces los bancos empezaron a demandar que pagara más rápido y aún él vendiendo lo que tenía no alcanzó a pagar y el banco estaba ya viendo la manera de demandarlo por sus otros bienes, pero este hombre llegó con el director del banco, le hizo frente y le dijo esa famosa frase, debo, no niego, pago, no tengo. Le dijo, te quiero pagar, pero no tengo, pero te lo voy a pagar, pero te voy a pedir algo, no me demandes y yo voy a estar aquí mes a mes y se comprometió con una cantidad y te voy a pagar hasta el último centavo que te debo. El director dijo, ¿sabes qué? No sé, está muy raro porque la gente se puede ir y promete y no cumple, pero déjame platicarlo con el consejo. Y se fue el director y lo platicó con el consejo. Y el consejo también dijo, qué rara petición y como que en lugar de esconderse y desaparecerse este hombre nos está viniendo a hacer frente. Y entonces, pero el consejo como que decidieron, pues vamos a confiar. Porque hicieron también las matemáticas y dijeron, y si lo demandamos quizá no vamos a ganar, pero si nos paga, pues vamos a ganar más, vamos a recuperar lo que nos debe. Y entonces el director le dijo, pues el consejo accedió, medio dividida ahí la votación, pero accedió, vamos a confiar en ti. Y entonces este hombre comenzó disciplinadamente, ajustó su vida, se apretó el cinturón, menos gasto, más trabajo, y empezó diligentemente a pagar y a pagar y a pagar, a pagar, años pagando porque debía mucho. Y después de unos años que ya venía pagando, el director lo llamó. Le dijo, oye, ¿podía verte? Y lo sentó ahí en su oficina y le dijo, mira, en los últimos años ha sido el tema de conversación en el consejo. Hay hasta chistes de ti. Y dice, todo el mundo está como sacado de onda, porque en verdad has cumplido lo que dijiste.
y has sido disciplinado y nos has estado pagando. Y el consejo, o sea, cosas muy interesantes han sucedido ahí, pero queremos hacer algo contigo. Te ofrecemos trabajo, queremos que trabajes con nosotros. Dime cuánto ganas y yo te voy a mejorar lo que ganas. Y lo contrataron ahí en el banco. Esa es la bendición de Dios en cuanto entramos al orden. El orden de Dios produce milagros. No sé cómo está tu situación financiera, pero hay un futuro lleno de esperanza en Cristo Jesús. No te condenes, solamente es dinero y el dinero se puede recuperar. El dinero hay que pagarlo si lo debes, eso es lo cristiano, pero que camines a la libertad. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios cercano, atento a cada una de nuestras necesidades. Señor, porque tú no eres ajeno a lo que sucede en esta área de las finanzas. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios sabio. Y hoy recurrimos a ti. Señor, danos tu sabiduría. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo administramos? ¿Cuál es el ritmo y el tiempo en esto? ¿Qué hacer en esta etapa en nuestra vida? ¿Hacia dónde tenemos que ser generosos? Muéstranos, Señor. Muéstranos qué está atorando esos logros financieros. Queremos escuchar tu voz y ser entendidos y obedientes. Porque sabemos y confiamos que tu gracia manifestada en esas bendiciones nos alcanzará. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.